Bueno mi gente, iniciamos a pintar este proyecto y en esta ocasión voy a utilizar esta pistola de gravedad con una boquilla 0.8. Esta es una pistolita de esas que consigue uno a la vuelta de la esquina en cualquier tienda de pintura. La estoy utilizando para aplicar lo que es el fondo de relleno o el primer acá sobre las piezas plásticas, las tapas de la moto. Miren cómo aplica de bien esta pistola, ya que permite controlar bien el abanico y tiene una buena presión con el compresor. Entonces vean ahí, le aplico esta base blanca a todas las piezas de plástico que voy a pintar. Ahora vean este espectáculo de pintura color azul perlado, al cual le voy a agregar aquí a una botellita la preparación y la cantidad necesaria para pintar todas las tapas que ya una vez previamente tengo pintadas. Y antes de pintar recuerden que se deben limpiar muy bien y se deben desengrasar. Ahora vean acá la pinturita, le agrego la mitad de disolvente, revuelvo muy bien como si estuviéramos batiendo natilla y nos ha quedado este espectáculo de pintura. Vean ahí al agregarlo en la pistola cómo empieza a quedarnos de bien sobre esta base blanca. Yo siempre generalmente pinto sobre base blanca para que los colores sean mucho más vibrantes. Así que vean, tengan cuidado de aplicar una capa sobre otra muy rápido porque puede que la pintura se les escurra. Denle un tiempo de secado entre una capa y la otra para que les quede así de esta forma la pinturita bien cargada y no se nos empiece a ver la masilla por la parte de abajo. Vean ahí, tiene que cubrir bastante bien la pintura. En este caso se está viendo la masilla, vean ahí, ya le tapé como los arañazos que tenía con la misma masilla, lo lijé muy bien, perfectamente, que quede liso la superficie y se comienza a pintar. Vean, esta pintura es de secado rápido, pero no debemos aplicar tantas manos, sino que debemos esperar al menos 10 minuticos para aplicar la segunda más cargada, pero siempre con la preparación de la pintura como se las mostré cuando la preparé, mitad de pintura y mitad de disolvente. A veces le agrego un poquito de catalizador. Una vez que ya tengo todas las piezas pintadas, ahora voy a preparar el barniz. Esto es barniz poliuretano color transparente brillante, ya que también hay barniz mate, pero generalmente pues el brillante queda mucho mejor en estas piezas. Aquí le voy a agregar el catalizador. Vean, esto es catalizador. A la mitad de barniz le agrego un cuartico de catalizador y la mitad de disolvente. Vean ahí, le voy a agregar el disolvente. Me gusta mucho preparar estos productos en botellas, ya que la mezcla queda muy homogénea. De nuevo la batimos como revolviendo natilla y ahí nos quedó. Pero un consejito es que no la apliquen así, debemos dejar reposar esta mezcla por lo menos unos 2 o 3 minuticos para que las burbujas que quedan se hayan desaparecido. La mezcla debe quedar bien transparente. Le voy a agregar aquí en este caso una tapadita de perla grano grueso color gris y de nuevo la vuelvo a rebullir muy bien como batiendo natilla. Vean ahí. Ahora sí, una vez que está reposada la empiezo a aplicar en toda la pieza y vean esta belleza de espectáculo de brillo que me empieza a quedar sobre la pieza. Vean cuando le impacta el sol sobre este plástico, como el brillo con las perlas se hace mucho más notorio. Entonces debo cubrir completamente todos los rincones, todas las esquinas por debajo. A mí me gusta agregar de una vez una primera base bien cargadita, bien cargada, para que el barniz se distribuya por toda la superficie y de una vez nos deje ese brillo espectacular sobre las piezas. Así voy a ir pintando una tras otra, cuidando de que no me caiga de pronto partículas de suciedad que abundan en el aire. Debemos ubicar estas piezas en un lugar fresco para que se empiecen a secar y debemos dejarlas aproximadamente de un día para otro. Al siguiente día ya las podemos empezar a manipular y pegarles una brilladita de nuevo y mirar qué les ha pasado. Si les ha caído alguna imperfección, alguna suciedad, pues la limpiamos suavemente. Vean ahí, ya estoy casi finalizando la aplicación del barniz. Es un espectáculo cuando uno pinta estas piezas así con esta pintura grano grueso, como el sol hace brillar, y es un espectáculo de pintura. Aquí ahora sí pueden ver el resultado final.